siempre traten de buscar su propia voz, que uno siempre está, digamos, muy contaminado y muy bombardeado por información externa y que para mí el camino del dramaturgo tiene que ver con, dentro de todos esos estímulos que vienen y todas esas cosas que uno ve y los autores que admira, logra encontrar su propia voz. Este es uno de los elementos estructurales que, digamos, se encuentra en la dramaturgia tradicional y es un elemento que suele venir después del elemento perturbador, ¿ya? Esto significa que hay un equilibrio precario, luego el personaje, digamos, principal sufre una gran perturbación y él debe decidir cómo reaccionar a esta perturbación. Esa perturbación en general puede ser la comunicación de una noticia, la revelación de un pasado o la llegada de otro personaje. Entonces, ante esta perturbación, el personaje principal se ve como dispuesto, ya tiene todos los elementos para desarrollar como el conflicto principal de la obra y debe tomar una decisión cómo abordar digamos, esta perturbación. Y entonces él genera un objetivo que va a desarrollar durante toda la obra y a eso se le llama el punto de ataque. Bueno, en la dramaturgia siempre digamos, lo dramático se está preguntando por el cambio de situación y el cambio, digamos, como decía Aristóteles, el paso de la felicidad a la desgracia. Y por lo tanto, el personaje no está exento de este cambio. Ahora, lo que es importante es que un personaje que se enfrenta a un conflicto finalmente se revela y por lo tanto a lo largo de la obra, con todas las acciones que realiza, el personaje de alguna manera también sufre un cambio interior. Entonces el arco dramático del personaje tiene que ver con ese cambio interior. Es decir, todos cuando, digamos, nos enfrentamos a un conflicto, nos revelamos interiormente y mostramos quiénes somos realmente frente a las dificultades, porque ante la felicidad somos todos iguales, ¿no? Estamos felices, paseando, divirtiéndonos, pero cuando hay una dificultad hay quienes reaccionan como temerosos, hay quienes van a la pelea, quienes se muestran más impacientes. Entonces, con ese conflicto el personaje va a desarrollar toda una modificación interior y eso es lo que sería el arco dramático. Y ese también es importante entender que siempre va a llevar a un proceso de autoconocimiento. Y yo creo que también es muy importante en lo dramático de que pensar que el conflicto o las dificultades van a implicar también un avance. Es decir, cuando no hay conflicto, las personas se pueden quedar detenidas y es en el conflicto que desarrollan una acción y que se revelan, como ya dije. Justamente este desarrollo problemático fue expresado en estas palabras porque es como un nudo que se ata y luego durante la obra se va a desatar, ¿cierto? Entonces, y luego el desenlace sería cuando ya ese nudo, digamos, se recupera un nuevo equilibrio. Entonces, en este desarrollo, digamos, la teoría dramática digamos, planteado que en estas tres partes se puede dividir el desarrollo dramático y, por ejemplo, en el planteamiento nosotros conocemos los antecedentes de los personajes y sus relaciones y ya podemos ver que hay un conflicto potencial que se puede desarrollar entre ellos. ¿Ya? En el nudo y el desarrollo, ahí se complica el conflicto, ¿ya? Y los personajes luchan por alcanzar sus objetivos hasta que, digamos, hasta que llegamos al desenlace, ¿no? Donde es luego del enfrentamiento definitivo entre las fuerzas y se resuelve el conflicto y se alcanza, digamos, este nuevo equilibrio que mencionaba. Es importante pensar que en el nudo o desarrollo siempre se ha considerado que debe ser la parte más larga de estas tres, es decir, es equivalente a las otras dos en longitud y por lo tanto, digamos, no se debe demorar mucho el planteamiento en plantearse, sino que debe más o menos rápidamente pasar al desarrollo, que es lo que interesa, digamos, que es cómo los personajes resuelven digamos, el objetivo que se han puesto, los obstáculos que se les presentan delante y cómo resuelven este conflicto.
pensar que los, digamos, elementos estructurales que ahora, por ejemplo, conversamos o las definiciones, siempre no son fórmulas, sino que vienen a salvarnos en caso de que estemos perdidos. Por ejemplo, uno tiene una escena, pero hay algo que sabe que no está funcionando y hay algo que no logra resolver, entonces ahí yo encuentro que la teoría viene en ayuda. La teoría no te va a ayudar a generar una escena, eso tienes que buscarlo en tus propios estímulos, siempre estar observando la realidad, siempre estar leyendo lo dramático, digamos, en el mundo, eh, incluso ver mucho arte, las artes visuales, todo el cine, todo puede ser un estímulo, pero la teoría viene a nuestra ayuda cuando nosotros decimos, ¿por qué esta escena no está funcionando? ¿Por qué esta obra algo le falta? Entonces uno ahí dice, es que el equilibrio precario o el punto de ataque no está claro. Es ahí donde nos vienen a auxiliar estos elementos, pero no son una fórmula ni seguirlos al pie de la letra no van a significar que uno haga una obra excelente. La obra excelente viene de esa búsqueda de tu propia voz y de, digamos, de saber captar la dramaticidad que está, digamos, flotando en tu época.